Hola a todos, muy buena tarde. Mi nombre es Carlos Naranjo, los voy a estar acompañando hoy con este webinar de metas basadas en ciencia. Por favor, les agradezco si me copian en el chat, si ya ven la pantalla. Y también vamos a dar un par de minutos que hay personas que me han escrito que apenas están abriendo la plataforma. Perfecto, gracias. Vamos a dar 2 minutos más e iniciamos. Bueno, muy bien. Bueno, mil gracias a todos por su asistencia. Nuestro segundo webinar del año. Hoy vamos a hablar un poco de una iniciativa que viene gestándose ya hace muchos años a nivel global. Ya hay metodologías muy claras para un cambio climático, pero todavía se están desarrollando metodologías específicas para el tema, para otros de los límites planetarios. Entonces, un poco para empezar, algunos de los acuerdos importantes para nuestro webinar. Por favor, incluyan en tu nombre, ustedes le dan clic en participantes y pueden incluir en su nombre el nombre de la organización. Los tenemos apagados, pero si llegara alguno a abrirse, pues trataremos de cerrarlo rápido. Las preguntas las pueden hacer por el chat y serán resueltas al final del webinar. Las memorias van a colgarse en un par de semanas en la página web de Gaia, al igual que la grabación que tendremos en nuestro canal de YouTube. Y las inquietudes pueden dirigirlas a mi correo o al correo de Relaciones Sostenibles, que con mucho gusto estaremos respondiendo sus inquietudes acerca de esto. Nosotros ya desde Gaia hemos realizado un par de servicios estructurando las metas basadas en ciencia para dos organizaciones. Ahorita estamos terminando el ejercicio con Postobón y sus plantas en Colombia. Es una planta de bebidas refrescantes, y otro con Alianza Team, que es una empresa de la industria de alimentos que tiene operaciones en Colombia, México y Chile. Con ellos venimos trabajando en la estructuración de las metas basadas en ciencia para cambio climático. Entonces, ya conocemos un poco de los dolores que significa el establecimiento de este tipo de metas, y por eso queremos compartir con ustedes para que lo tengan en cuenta. ¿Y dónde nace todo esto? ¿Dónde nacen las metas basadas en ciencia? Ya llevamos alrededor de unos 14, 15 años desde que el Centro de Resiliencia de Estocolmo viene liderando todo lo relacionado con los límites planetarios. Tal vez el año pasado en algunos de los webinars que estuvieron con nosotros, ustedes pudieron entender un poco acerca de los límites planetarios. Y un poco para retomar, es que los científicos han visto que si vemos el equilibrio del planeta en términos ecosistémicos por 9 puntas, 9 aristas a las que ellos han venido estructurando, trabajando, ya hemos superado ampliamente el límite que el planeta tenía disponible para nosotros. Y dos de los más graves al momento tienen que ver con la pérdida de la biodiversidad. Cuando hablamos de pérdida de la biodiversidad, ahorita les muestro cuál sería el límite,
pero hoy hemos, según el informe de Planeta Vivo, el Living Planet Report de la WWF, hemos perdido casi el 70% de la biodiversidad de este planeta. Y gran parte de esto ha sido perdido en la revolución industrial en los últimos 150 años, con pérdidas pues, graves que significan una ruptura del equilibrio. Y muchos científicos hablan de que lo que estamos viviendo hoy y las pandemias que vienen de acá en adelante están asociadas también a esa ruptura del equilibrio. Pérdida de la biodiversidad, estamos excediendo los límites en términos de los flujos biogeoquímicos, es otro de los límites fuertes, pero hay otros en los que ya en estos 9 procesos fundamentales, donde ya se han definido por la ciencia algunos umbrales o límites que ya venimos superando. ¿Y cuáles son esos umbrales? Para cambio climático, el umbral es una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de 350 partes por millón. Hoy estamos en más o menos 4, la última vez que lo leí, 408, 410 partes por millón. Y ahora les cuento un poco, pero en términos generales eso significa que tendremos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero drásticamente. O sea, ese es como el mensaje, vamos a tener que reducir drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. El otro, que es la pérdida de la biodiversidad, y aquí se consideran dos de los límites centrales de cambio climático, van de alguna manera adheridas otras iniciativas, pero la pérdida de la biodiversidad, la ciencia nos pide mantener el 90% de la biodiversidad planetaria. Y como les contaba, el informe de Planeta Vivo habla de que hemos perdido casi el 70% de la biodiversidad, o sea, lo tenemos completamente invertido. ¿Cómo hacemos para hacer esa recuperación? Y de aquí, yo creo que de estos dos límites centrales ha nacido otra iniciativa, tal vez más adelante uno de los temas del webinar sea eso, son las compañías regenerativas. O sea, ya no es suficiente hablar con compañías que reducen sus emisiones de gases de efecto invernadero o que reducen su contaminación, no, eso ya no le vale al planeta. Ya no vale que esas compañías que además de reducir compensan sus emisiones o compensan sus huellas, eso ya no es suficiente para el planeta, sino que ya hoy en día se habla de regenerar, incluso es uno de los principios de la economía circular. Cuando hablamos de regenerar es devolverle al planeta parte, ni siquiera todo parte del daño que le hemos hecho. Entonces, es bien bonito, todo este tema es bien interesante, hay muchos artículos científicos donde ustedes pueden profundizar un poco más acerca de estas metodologías que la ciencia nos vienen dando. Y hay otros pues, que ya están más o menos claros, como el uso mundial de fósforo y nitrógeno al medio ambiente, donde se establece un límite de 11 teragramos de fósforo por año y 62 teragramos de nitrógeno. Estos están superados casi al 100%, o sea, estamos descargando casi el doble según algunas lecturas que he tenido. E igual en deforestación, donde habla que deberíamos de mantener el 75% de los bosques originales. Está al contrario, hemos destruido el 75% de los bosques originales, o sea, apenas tenemos el 25% disponible, o sea, realmente venimos superando estos límites. Hay otros en los que han salido ya algunas investigaciones, tesis doctorales, donde han ya hablado el límite de emisión de aerosoles, pensando en aerosoles, material particulado, compuestos orgánicos volátiles y demás, con límites que está definido por una unidad en términos de profundidad óptica de aerosoles mayor de 0.25, ese sería nuestro límite. Agotamiento de ozono por debajo del 5% de los niveles preindustriales, cerca a 290 unidades Dobson. Acidificación, pues, habla de impacto, todavía no se ha estructurado bien. El uso de agua dulce es muy geográfico. Ya hay varias metodologías, AWARE, por ejemplo, que se utiliza para huella de agua, la ISO 14046, y hace unos años que estaba la de Pfister y demás, que habla sobre estrés y escasez, ya nos van determinando cómo es ese uso de agua regional por su cuenca hidrográfica, y la descarga de contaminantes al ambiente, que es muy incierta. Entonces, estos son los 9. Hoy nos vamos a centrar en uno de los 9. O sea, miren que todavía nos falta un mundo por aprender, estructurar, pues, como todas estas metas. Pero yo sé que muchas de las empresas que hoy nos acompañan están estructurando sus metas corporativas al 2030, o si las estructuraron en el año pasado, las definieron el año pasado, tal vez esto les aporte mucho hacia cómo la redefinen o la reorientan. Ya están definidas, y si no, pues, cómo pueden buscar formas para definirlas de una manera que realmente aporte a lo que el planeta necesita. Yo creo que ese es el principal llamado de este webinar de hoy. ¿Cómo definimos metas de acuerdo a lo que el planeta realmente necesita, no a lo que necesita nosotros en las organizaciones, los humanos en nuestra vida? Porque pues, nos podemos poner una meta del 10% de reducción de emisiones por tonelada producida, pero
¿Al planeta es suficiente ese 10%? ¿Para el planeta es suficiente un 20% de reducción de emisiones? No, es como cuando yo tengo sobrepeso. O sea, finalmente lo que vamos a ver hoy es eso, siempre lo relaciono con el peso. Como cuando yo tengo sobrepeso, si yo estoy pensando 100 kilos, me voy a poner una meta muy grande de reducir el 20% de mi peso, finalmente tal vez no sea suficiente para mi salud, porque puede que yo esté pesando 80 y tenga un porcentaje de grasa corporal del 30%, el 40%, cuando mi porcentaje saludable de grasa corporal es el 15%. Puede que pese 100 kilos, puede que pese 100 kilos y tenga el 15% de grasa corporal, sería una persona muy musculosa. Entonces es lo mismo, o sea, finalmente creo que en algunas organizaciones nos estamos equivocando a la hora de definir metas ambientales, metas de cambio climático, y creo que esta metodología les puede aportar a ustedes. Hoy les voy a abrir los ojos en términos de la definición de sus metas para los que ya lo han hecho. Donde ya está estructurado cuál es el marco en términos de acuerdos a nivel internacional que ya hablan de estas metas basadas en ciencia, el muy famoso Acuerdo de París, el Acuerdo de París aprobado en la COP21 por allá en el 2016, ya como tal compromete a las naciones a unas reducciones climáticas. Estas reducciones, dentro de los acuerdos se habla de que todos los países van a buscar estar muy por debajo de los 2 grados centígrados y van a hacer los mayores esfuerzos para que el aumento de la temperatura terrestre no llegue a 1.5. ¿Qué significa esto? Si ustedes se toman la temperatura hoy y estaban en la mañana en 36, 37, 36.5 grados y vuelven y se la miden y están en 38, pues subieron 1.5 grados, tienen fiebre. Hoy el planeta ya está en 1.2, o sea, finalmente no es que nos quede 1.5 para contaminar, ¿no? Realmente tenemos muy poco. 0.3 grados centígrados es lo que nos falta para llegar al límite que nos dice que nos pide la ciencia. Por favor, no lleguemos a los 1.5. Y ya esto ha ayudado a que varias naciones, incluso continentes, definan metas muy claras en términos de cambio climático. El Green Deal del continente europeo, Europa como continente se comprometió en el Green Deal a ser un continente carbono neutro al año 2050. China ya se comprometió a ser carbono neutro al año 2060 y Colombia se comprometió a ser carbono neutro al año 2050 también. Entonces, por eso les digo que esto ya viene tomando mucha fuerza a nivel países, pero que también necesitamos que las empresas, las organizaciones, las personas nos alineemos y empecemos a definir nuestras metas. Y creo que hay un reporte que nos puede hablar sobre todos los riesgos que puede significar un aumento de temperatura más allá de los 1.5. Y esta puede ser una buena lectura, el Global Warming de 1.5 grados del IPCC. Este documento lo presentó un profesor por allá en Suecia hace unos 3 o 4 años de una niña sueca, Greta Thunberg, quedó muy impresionada. Ella tiene autismo, ella es autista Asperger y creó un movimiento a nivel mundial que se llama los viernes por el clima, o sea, el paro por el clima de los viernes. Ella se fue al Parlamento sueco y empezó a decir, hombre, tenemos que declarar emergencia climática. Tenemos que declarar emergencia climática. Hay varios países en Europa que han declarado emergencia climática. Y creo que en Colombia también incluso ya hay algunos, creo que departamentos y ciudades que han definido emergencia climática. Entonces ya va tomando cada vez más fuerza y seguro se va a convertir en temas o de incentivos regulatorios o por el contrario, temas que nos van a significar exigencias regulatorias para poder cumplir esos compromisos o de nación o de continente. ¿Qué significa? Temas ya más como desde el resumen de lo que puede significar ir más allá de los 1.5 grados. Cuando estamos hablando de los 1.5 grados, las olas de calor, por ejemplo, el calor extremo que se ve mucho en verano en Europa, o que es como en junio en Europa, o que se ve en diciembre en el Cono Sur, en Australia, en Chile, va a significar que va a ser 2.6 veces más fuerte. Y ustedes ya saben que las olas de calor en los países ya significa una cantidad de muertes. La gente literal muere del calor. Entonces vamos a tener 2.6 veces más calor. ¿Qué va a significar eso en términos de especies, de plantas y de humanos? O sea, casi 3 veces más. La masa de hielo en el Ártico va a significar un derretimiento de casi 10 veces más. Esta semana creo que fue, o la pasada, bueno, la pasada leí el artículo donde el iceberg más grande del planeta se partió en dos, y esta semana fue por allá al norte de la India, creo que en el Himalaya también varios glaciares se estaban derritiendo con una cantidad de vidas y demás. El aumento en el nivel del mar va a ser 0.06 metros, 6 centímetros más.
La pérdida de especies vertebradas 2 veces peor, la pérdida de plantas va a ser 2 veces peor. Si aquí hay empresas del sector alimento, seguramente van a tener un impacto muy fuerte si pasamos de 1.5 grados, porque vamos a tener una pérdida de especies mucho mayor. Y hablando de invertebrados, las abejas, ya saben las alertas que a nivel global por la pérdida de abejas en el mundo, de otros polinizadores que son claves para la producción alimentaria. Si vamos a perder el doble de especies, ¿qué va a significar? Y así significa con otros insectos, en términos de ecosistemas, permafrost, productividad de los cultivos, los arrecifes de coral y en términos de pesca. O sea, miren que en casi todo se duplica la pérdida. Entonces esto significa, pues, a términos de la supervivencia de la especie humana, crítico, desastroso, y si hablamos ya en términos de las organizaciones, económicamente va a significar un impacto alto. Entonces, estas son las alertas que nos habla el IPCC en ese reporte especial a manera de resumen. Entonces, acá la ciencia ya nos dice, como, bueno, ¿qué debemos hacer? El Instituto de Energía de los Estados Unidos empezó a definir o a estimar cómo deberían de ser estas metas de emisión o estas reducciones asociadas a los diferentes sectores. Y ya ha construido unas curvas para algunos sectores, para generación eléctrica, para químicos y petroquímicos, para cemento, para pulpa y papel. Entonces ya hay algunos sectores en Estados Unidos se han definido esas rutas de cómo deben ser las reducciones para aportar a una reducción de la temperatura de 1.5 a 2 grados centígrados. Entonces ya hicieron como todo eso en términos de emisiones absolutas. Y aquí viene algo muy importante. Todo lo que se habla de metas basadas en ciencia es en emisiones absolutas. No significa que si vamos a crecer en producción, pues crecemos en emisiones. No, pues no tiene sentido. El planeta no soporta más emisiones. El planeta nos está pidiendo, por favor, no me contamine más, no me sigas tirando basura, no me sigas tirando emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero. Eso significa sería crecer sin que contaminemos. Economía desligada de las emisiones de carbono. A nivel internacional se ha desarrollado una iniciativa, se llama el Science Based Targets Initiative, el SBTI. La iniciativa de metas basadas en ciencia, cuando inició hace como 10 años, definía 3 escenarios donde hablaba de limitar el calentamiento a 2 grados. Esto ya no se permite, ya solamente se permiten 2 escenarios. Un escenario muy por debajo de los 2 grados centígrados para las empresas que se metan a la iniciativa, que se comprometan a la iniciativa. Y hay otra que tiene que ver con la reducción o el límite de aumento de la temperatura de este planeta a los 1.5. Entonces, en este sentido, realmente tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos para llegar a los 1.5 grados centígrados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto en términos del volumen total de emisiones? Para mantener ese calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, significa que las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse en al menos 42 gigatoneladas para el año 2030. En el año 2018, o sea, cuando estamos en el 2010 estábamos en 48 gigatoneladas. En el 2018, en vez de reducir, aumentamos, o sea, en solo 8 años crecimos al 55 gigatoneladas. Y pues si continuamos como vamos, tal vez lleguemos a las 85 gigatoneladas al 2050 en un business as usual. Lo que nos pide la ciencia es, si queremos estar por debajo de los 2, ni siquiera estoy hablando de los 1.5, necesitamos reducciones de emisiones casi del 70%. 70% de reducción de emisiones. Vayan pensando en sus metas. ¿Alguno ha planteado metas por allá por el 30, por el 50, por el 60 o por el 70% de reducción? Tal vez sí, tal vez no. Y si no lo hemos hecho, entonces ahora tenemos que empezar a mover nuestra hoja de Excel, nuestros cálculos, para ver cómo logramos estas metas. Pero ya les cuento un poco más, ya les cuento a qué nos comprometeríamos como organizaciones. Esto es a nivel global. Aquí es muy interesante porque parten dos la meta. Miren que el rojo corresponde a las emisiones agrícolas. Tal vez en emisiones agrícolas vamos a estar constantes, vamos a llegar a esos 15, tal vez por el incremento de la población, la demanda de alimentos, la pérdida de especies y demás. Tal vez vamos a estar en esas emisiones, pero el resto que corresponde a emisiones de quema de combustibles fósiles, fuga de refrigerantes y otros, que son 70 gigatoneladas, vamos a tener que bajarla de 70 a 6 o 7, o sea, casi el 90%. Las fósiles las tendremos que bajar en un 90% al 2050. Entonces, por eso ya uno ve compromisos de empresas de ser cero emisiones de carbono, cero. No van a quemar más combustibles fósiles. Y aquí ya empieza la discusión, porque en los talleres que hemos estado con Postobón, con Tim, ha sido parte de la discusión. Carlos, ¿cómo vamos a lograrlo si en términos económicos no es competitivo uno eliminar combustibles fósiles? Y esto es lo interesante del ejercicio.
O sea, cómo buscamos alternativas para que realmente logremos una reducción de las emisiones para que la temperatura no llegue a los 1.5 grados centígrados, para que este planeta no se caliente más allá de los 1.5 grados centígrados o 2 grados centígrados. ¿Cómo va la iniciativa? ¿Quiénes la lideran? ¿Qué significa? Ya les cuento un poco. La iniciativa Metas Basadas en Ciencia está liderada por estas 4 organizaciones: CDP, Pacto Global de las Naciones Unidas, el World Resource Institute y la WWF. Y tienen colaboración de Women Business, que es una plataforma de negocios. Entonces acá en este ejercicio ya se han alineado, se han comprometido con la iniciativa 1.189 empresas a nivel global. Ya les muestro las de América Latina. Y de estas 576 ya han definido sus metas basadas en ciencia, 399 se han comprometido a hacer sus mayores esfuerzos para limitar el calentamiento terrestre a los 1.5 grados centígrados. El ejemplo que siempre me gusta mostrar es este: Unilever, una compañía que tal vez muchos consumimos, cremas Pond's, los productos Dove, los desodorantes Axe, los helados Ben & Jerry's. Bueno, hay muchos productos que tal vez consumimos. Unilever a nivel global se comprometió a reducir sus emisiones en un 100%. O sea, no el 5, no el 10, no el 15, no el 20, no por tonelada producida, no. Totales, sus emisiones absolutas de alcance 1 y alcance 2, o sea, de sus emisiones directas e indirectas por uso de energía en un 100%, 100%. Y sus emisiones de toda la cadena de valor, o sea, ya un enfoque de ciclo de vida en un 50% y no al 2050. Su meta es al 2030. Entonces, incluso ya Unilever ha declarado que está interesado en una compañía regenerativa. Ellos van a entregar sus excedentes de energía renovable, porque parte de la estrategia es instalar sistemas de energía renovable en todas las plantas a nivel global. Sus excedentes los van a entregar a la red, los van a entregar al sistema. Y además de eso también van a tener proyectos de conservación, biodiversidad, protección y demás. Entonces quieren ser una compañía que vaya más allá de 0 emisiones de carbono, quieren ser además una compañía regenerativa. Entonces, ejemplo a seguir, Unilever en términos de definición de metas de cambio climático. Miren qué bueno, qué interesante, y que finalmente para los que nos apasiona todo esto de proteger y de cuidar al planeta, significa que las esperanzas no se han perdido, las esperanzas no se han perdido realmente. ¿Qué significa esto para América Latina? Consulta que hice hoy en la mañana, ya hay 48 empresas en América Latina adheridas en la iniciativa. De estas 48 empresas la partí en 3 tipos de empresa: las que se comprometieron con lo realmente exigente, que es los 1.5 grados centígrados, los que se comprometieron con una meta de reducción muy por debajo de los 2 grados centígrados, y el tercer grupo es para las que ya al menos empezaron un compromiso. Y cuando lo vemos en América Latina, hay 8 empresas que están comprometidas con metas por debajo de los 1.5 grados centígrados. Hay una en Brasil, 2 en Uruguay, 4 en Chile y una en México. EDP, Fidocar, Platts Partners, Chile, América Móvil, Avícola, Aguas Andinas y Viña Concha y Toro. Finalmente, para los que nos gusta todo esto, si yo tengo la posibilidad de comprar un vino, pues quiero que ojalá el vino sea de la viña Concha y Toro. Finalmente ellos vienen trabajando en reducir su impacto en sus emisiones de gases de efecto invernadero, y no quieren que la temperatura del planeta vaya más allá de los 1.5 grados centígrados. Qué bueno ayudarles y ojalá vendan bastante. Entonces, así pensamos los consumidores que amamos el planeta. Hay otras que se han comprometido con sus reducciones muy por debajo de los 2 grados centígrados. Son estas 2, Sarvara y Coca-Cola FEMSA de México. Ya ellos entonces estructuraron sus metas y hacen todo un plan de reducción de emisiones. Aquí tendríamos 10 y hay otras 38 que ya por lo menos enviaron su carta de compromiso. Están en orden desde, o sea, los primeros que ven son los que enviaron ahorita en febrero, enero, y los últimos que ven de la lista son los que han enviado hace muchos años. Bancolombia envió su carta de compromiso en el 2015, Grupo Energía Bogotá también como por allá, 2015-2016, y la tercera empresa colombiana es TCC, que creo que la envió el año pasado, por allá como en marzo o abril. En la plataforma de la iniciativa Science Based Target aparece la información. Veo una gran participación de compañías brasileñas, chilenas y algunas mexicanas, pero Brasil y Chile fuertemente comprometidos con el cambio climático. Hay empresas de servicios, hay oficinas de abogados, hay hoteles, bueno, hay de todos los sectores. Incluso ustedes pueden ver en su sector, si se meten a la página de la iniciativa, pueden ver en su sector
qué empresas ya se han comprometido, qué competidores nuestros o qué clientes nuestros ya se han comprometido con la iniciativa. El compromiso en casi todos los ejercicios tiene un fuerte enfoque en las emisiones directas alcance 1 y alcance 2. Para algunos sectores es importante incluir al alcance 3. Por ejemplo, en el sector de alimentos es clave incluir a mi cadena de proveedores, incluir a los claves proveedores. Entonces, no se extrañen si alguno de sus clientes que están en la iniciativa les empieza a pedir, venga, ¿qué está haciendo tu empresa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Entonces, se puede convertir en una demanda directa de los proveedores en términos de qué información les puedo aportar yo acerca del ejercicio que estoy haciendo en mitigación. Si hay alguna empresa que se quiera adherir a la iniciativa, hay 5 pasos. Son 5 pasos los que tiene la iniciativa. Pues primero se envía una carta de compromiso, un formato que aparece en la página web de Science Based Targets Initiative. Después de enviar esa carta de compromiso, se desarrollan las metas. Para una meta en línea con la metodología, en la página web están todos los pasos para uno desarrollar la metodología. Incluso hay unas hojas de Excel para hacerlo. Ya cuando uno desarrolla la metodología, envía como todo el plan de trabajo, todo su plan de reducción de emisiones para que en la iniciativa de Science Based Target la validen. Uno paga, creo que es muy barato, no sé, son como $2,000, $3,000, es muy barato, realmente es muy barato, y la envías, te la revisan y te la devuelven, y ya pues con las correcciones vuelve la envía y ya queda cargado en la plataforma. Después de que uno publica su iniciativa, ya después de que la revisan se puede comunicar, queda comunicado en la página del Pacto Global de las Naciones Unidas, queda en la página del CDP, queda en la página de WWF. Bueno, queda en la página de Pacto Global de las Naciones Unidas siempre y cuando se comprometan con 1.5. Si no hay en los 1.5, no queda. Si está por muy debajo de los 2, no queda. Entonces ahí, pero tendrías ahí. Y además de eso, la iniciativa pide que uno haga comunicado a las partes interesadas. O sea, puede ser en tu página web o en el reporte anual de sostenibilidad o reporte integrado. Entonces aquí ya haría pues como esa parte de comunicación. Y se hace un reporte anual, y este reporte anual también busca transparencia y mostrar cómo se viene avanzando los progresos en relación a la meta. O sea, si mi meta es del 100%, Unilever tendrá que estar reportando anualmente, por ejemplo, cómo ha sido su avance con respecto a la meta. Vamos en el 10% de la meta, en el 20% de la meta, en el 30%, y qué actividades viene realizando. Entonces, este es como el compromiso. Maravilloso. O sea, maravilloso que esto esté pasando a nivel global y realmente nos anima a continuar trabajando. Y ojalá muchas de las empresas que hoy están conectadas al webinar o las que van a estar viéndolo en nuestro canal de YouTube, finalmente esto sea un abrebocas para que se animen a la iniciativa. Existen 3 métodos para establecer las metas basadas en ciencia. Antes habían un montón, habían como 7, 8, hace por ahí 4 o 5 años, habían 7, 8 métodos y ahora lo han simplificado y en la iniciativa hay 3. Contracción de emisiones absolutas, un enfoque sectorial de descarbonización y la contracción de intensidad económica. El que más se usa, pues depende pues también porque ya hay definidos para algunos sectores, pero en lo que nosotros hemos usado para estas 2 empresas de alimentos, para Postobón y TIM, la metodología recomienda el de contracción de emisiones absolutas. Cuando hablamos de contracción absoluta de emisiones, lo que busca es que las empresas reduzcan sus emisiones absolutas al mismo ritmo independiente del rendimiento inicial de las emisiones. ¿Qué significa eso? Si hablamos de muy por debajo de los 2 grados centígrados, como la meta, necesitamos que por año se reduzca el 2.5% anual. Mínimo, o sea, ojalá sea más. Puede que en un año, o sea, si yo planteo mi meta hoy, yo necesitaría que de aquí al 2022 haya reducido un 2.5% de emisiones absolutas. Al 2022 el otro 2.5%, puede que en los 2 yo reduzca al 2022 el 4% y el 1%. O sea, finalmente eso es lo que hará parte de lo que revisarían cuando uno envía este plan de reducción de emisiones, de lo que uno enviaría a la iniciativa para que sea aprobado, pero en el total, si yo hablo con año base 2009 a 2030, 11 por 2.5 me daría 27.5. O sea, yo tendría que reducir el 27.5% de las emisiones absolutas. O sea, si mi huella hoy fue 100.000, reducir el 27.5% en términos de contracción absoluta. Pero ya sabemos que pues, muy por debajo de los 2 no es suficiente para el planeta, y lo ideal es definir nuestro límite a los 1.5 grados centígrados. ¿Eso qué significa? 4.2% de reducción de emisiones anual. 4.2 por 11, 46.2. Absolutas. O sea, si mi huella hoy es 100.000, tendría que bajarla casi en un 50%.
Entonces acá está el gran reto. O sea, ¿cómo están ustedes definiendo sus metas corporativas? ¿Las están definiendo en emisiones absolutas de contaminantes, vertimientos, residuos o demás? ¿O definen sus metas en emisiones por tonelada producida, por unidad producida, por litro producido, por hora contratada? O sea, ¿cómo definen sus metas? Si nos escriben en el chat, muy valioso, pues los que nos quieran compartir, si nos dicen cómo están definidas sus metas, si las tienen definidas absolutas o de intensidad. Hablo de intensidad es cuando es por kilo, por tonelada, por litro, por kilómetro recorrido, por pasajero, por huésped o demás. Muy valioso como entender en qué están las organizaciones. Muy bien, esta es contracción absoluta. La plataforma cuenta con unas herramientas de cálculo en Excel muy sencillas. Son herramientas de cálculo donde ya nos estructuran de manera simple la meta de algunas gráficas. Y lo que les decía ahora, si mis emisiones en el año 2019 fueron 100.000 en alcance 1, pues fácil, tengo que bajar el 27.5 al 2030, año meta, 2030. Pase de 100.000 y si me vuelvo a pesar, tendría que en mi inventario reportar 72.500. Si estoy en 10.000, 7.250. Y eso significa una reducción total de emisiones del 27.5%, muy por debajo de los 2 grados centígrados. Pero pues, si queremos alinearnos con los 1.5, miren la diferencia, miren las pendientes también cómo cambian, pero miren la diferencia, pasaría de 100.000, ese 46.2%, significaría que cuando volvamos a calcular la huella de carbono de la empresa en el 2030, debería ser 53.800. Entonces miren el esfuerzo tan grande. ¿Y esto qué significa? Porque yo sé que a ustedes les toca negociar las metas corporativas con gerencia o presidencia de la organización. ¿Qué significa para las empresas? ¿Qué significa para las organizaciones? Miren qué interesante. Yo pongo acá este ejemplo. Si uno quiere reducir las emisiones específicas, o sea, las toneladas de CO2 por tonelada producida, y ustedes hoy dicen, vámonos, Carlos, con la iniciativa que es absoluta, vámonos con un 27.5, pero por tonelada. O sea, nos ha pasado, Carlos, es muy difícil uno hablar en las organizaciones porque los indicadores nuestros están kilovatio hora por tonelada, o están litros de agua por tonelada, o están todo, o sea, todo está por tonelada producida o por litro producido, demás. Entonces, miren este ejemplo. Supongamos que listo, ustedes dicen, no lo logré negociar, vamos a hacerlo por tonelada producida. ¿Qué significa? En términos de la meta del año 2030, tomando como base el 2019. ¿Por qué 2019? Porque 2020 es un año diferente, es un año atípico. Entonces, 2019 tal vez es un año más en el que veníamos con una producción más armonizada, igual, demás, no sé. Entonces, por eso el ejemplo que les pongo acá es con 2019. ¿Qué pasa? Entonces, miren el cálculo. Vamos a hacer que pues, mis emisores eran 10.000 toneladas, una empresa mediana, 10.000 toneladas de CO2 y su producción fue de 100.000 toneladas año. Si yo divido 10.000 entre 100.000, pues me daría 0.1. 0.1 es 100 kilos de CO2 por tonelada. Ese sería mi indicador de intensidad. Dividir el CO2 por las toneladas producidas. ¿Qué pasa? Si yo vuelvo y me mido en el año 2030, eso significaría que mis emisiones, pues para estar muy por debajo de los 2 grados centígrados, deberían de bajar en 27.5%, o sea, de 10.000 a 7.250, ¿sí? Entonces, aquí ya cumpliría la meta. Si yo tengo una producción constante, o sea, si mi producción fue 100.000, o sea, no crecimos en producción, sí aplica. O sea, este estaría bien. O sea, ya reduje las emisiones absolutas en el 27.5% y como no hubo aumento de la producción, mis emisiones de intensidad o mi indicador de intensidad también se redujo en un 27.5%. Maravilloso. Entonces aquí no hay problema. ¿Cuál es la realidad en nuestras organizaciones? Generalmente, pues tenemos metas de crecimiento y sobre todo en América Latina, en Sudeste Asiático y demás, donde todavía hay posibilidades de crecimientos económicos. Entonces, ¿cuál sería la realidad con la que nos venimos encontrando? Carlos, vamos a crecer un 5%. Hemos tenido compañías que nos dicen que van a crecer el 8% anual en producción. Entonces, no vamos a crecer en mercado, vamos a capturar hacia otras regiones, vamos a crecer en América Latina. Entonces hice el cálculo. ¿Qué pasaría? Nos han dicho entre más o menos 2, 6%. Entonces por eso cogí 4, porque hemos tenido empresas que nos han dicho que crecen a un 2, hemos tenido otras empresas clientes que nos dicen que van a crecer al 6. Miren esta tabla. ¿Qué pasaría si yo crezco un 4 anual con respecto al año anterior? Entonces pasaría de 100.000 a 104.000. De 104.000 ya no 4.000 más, ¿cierto? El 4% de 100.000 es 4.000, sino que crecería un poquito más de 4.000, 4.160, y así cada año un poquito más de 4.000
En los 11 años, si fuera lineal, serían 44.000, pero como es con respecto al año anterior, sumiría 148.024, 48.024. Es un 48% de aumento en la producción. Entonces aquí ya el indicador de intensidad no me da. Si yo miro la meta, 100.000 menos el 27.5, 7.250, y calculo el indicador, si ustedes son jefes ambientales que tienen que reportar el indicador, o el gerente de cambio climático que tienen que reportar el indicador, lo que harían es lo mismo que hicimos antes, coger las emisiones, 7.250, y dividirlas por la producción, dividirla por 148.000. Entonces, cuando miramos, finalmente no nos da. La meta era 49 y vamos a estar por encima, o sea, vamos a estar por encima de las reducciones. Entonces, necesitamos como tal definir metas que realmente aporten 49 y nuestras emisiones o indicador de intensidad que nos habíamos planteado inicialmente eran 72. O sea, estamos casi en un 40%, o sea, el indicador de intensidad que nos habíamos planteado está casi en un 40% por encima de la realidad. ¿Y eso a qué se debe? La producción aumentó el 48%. Carlos no nos dio, nos habíamos planteado la intensidad de 72.5, cuando nos volvimos a medir allá en el 2030, estamos necesitamos el 49, estamos casi en un 30%. No nos dio. ¿Qué significa esto? Significaría que las emisiones por tonelada producida deben ser reducidas en un 51%. Claro, pasamos de 100 a 49, o sea, no el 27.5, mire, pasamos de 100 a 49, sino que nos exige ya, si crecemos la producción al 48, nos exige un poquito más, reducir el 51%, y no basta con reducir el 27 que habíamos planteado inicialmente. Entonces, esta es la gran alerta de este webinar a los que hoy están estructurando metas corporativas hoy de cambio climático, pero puede ser en cualquiera de los otros aspectos ambientales que estén definiendo. Por favor, revisen muy bien si va a haber incremento de la producción. Tal vez la meta que estemos definiendo no es suficiente para el planeta, y eso es parte de las conclusiones. ¿Cuál es el otro método? El enfoque sectorial de descarbonización ya establece objetivos de intensidad de acuerdo a la convergencia de la intensidad de las emisiones y ha sido definido por ciertos sectores con respecto a una métrica empresarial específica y los rendimientos de producción específicos de las empresas del sector. Ellos definen también dos límites, muy por debajo de los dos, que es lo mismo, una reducción mínima del 2%, y hablan ya de unas trayectorias específicas. En este sentido, ya hay algunas empresas, hay algunos sectores que las han definido: generación de energía, hierro y acero, aluminio, cemento, pulpa y papel, edificios comerciales, transporte, carga de pasajeros, ya tienen metas del sector, pero faltan algunas. Yo sé que ya hay para sector financiero un ejercicio, y para químico, que estamos trabajando con varias empresas químicas en este momento definiendo metas. Ya sé que para químico hay un borrador. Bueno, y petróleo, el gas también tienen ya un borrador de las metas basadas en ciencia que seguro estará publicándose a principios de este año. Entonces, súper importante y estar pendientes de la iniciativa para ver qué metas tal vez no sean tan fuertes y hayan negociado algo o pueden ser incluso más fuertes de acuerdo a lo que pida la ciencia. Ya para terminar y pasar a las preguntas que ustedes tengan, tenemos lo siguiente como conclusiones y recomendaciones. Primero, conclusión y pues, de las principales. Limitar esa temperatura global a los 1.5 requiere una reducción de las emisiones absolutas de casi el 50% de las emisiones actuales. O sea, desde el año base 2019 para el año 2030. Clave, casi el 50%. Absolutas, no de intensidad, recuerden. Dos, si nosotros queremos estar por debajo, muy por debajo de los 2 grados centígrados, ya las reducciones absolutas son de casi un 30%. Entonces, esto aquí ya va generando, pues, ciertas alertas en las empresas. Cuando ya uno les habla de esto a los jefes o gerentes de energía, como, ¿cómo lo vamos a hacer? Requerimos CAPEX. Siempre que nosotros hablamos de esto, CAPEX, o sea, yo lo puedo hacer, pero necesito una máquina que me cuesta $2 millones, $3 millones. Entonces, aquí es donde ya empieza el trabajo. O sea, empieza el trabajo. ¿Cómo estructuramos nosotros este plan de mitigación o plan de reducción de emisiones? Y cómo nos apalancamos en inversionistas, créditos o recursos propios de la organización, pensando en que tal vez el retorno no sea tan rápido como esperamos. 3. Las metodologías que propone la iniciativa de metas basadas en ciencia, Science-Based Targets, son una herramienta muy valiosa para que ustedes puedan definir la meta. Están ahí, gratuitas, las pueden descargar, son Excel y demás, o sea, ustedes pueden aprender, ser autodidactas, bajarlas y estructurar sus metas. Y 4, pues lo que acabamos de ver en el ejemplo que les puse, el definir metas de intensidad
cuando se espera un aumento de la producción, o sea, si la producción está constante no hay lío, ya se los mostré en el ejemplo, pero si esperamos aumento en la producción, no es suficiente para lo que realmente el planeta necesita en este momento, y lo vimos. O sea, el planeta en metas de reducción, si yo hablo en intensidad del 27.5%, tal vez el planeta necesite que la meta de intensidad no sea del 27.5% en reducción, sino sea del 50%, que fue el ejemplo que vimos ahora. Entonces, esto es como tenemos que tratarlo con mucho cuidado y realmente buscar desde el liderazgo que ustedes tienen en las organizaciones, estructurar metas que realmente aporten al planeta, que realmente aporten a lo que la ciencia nos viene llamando a gritos, no desde hace 1 o 2 años, sino desde hace 40 años, por favor, el planeta no soporta más emisiones. Entonces, era eso lo que teníamos para compartirles el día de hoy. Espero que les haya generado muchas inquietudes, que realmente les haya aportado a los que vienen estructurando metas y a los que no, pues les brinde como herramientas para que puedan empezar a definirlas. Aquí están nuestros datos de contacto, mi correo electrónico, el correo electrónico de nuestro equipo de Relaciones Sostenibles, y si quieren comentar algo sobre nuestros webinars, estos espacios, quieren un tema específico de algún webinar y que si nuestro equipo de expertos está en capacidad de dictarlo, seguramente lo tendremos en cuenta para nuestra programación. Entonces nos pueden escribir a Twitter, a Facebook, a YouTube o a Instagram, y con mucho gusto estaremos atendiendo. Voy a pasar a preguntas. Voy a pasar, solo hay una, no hubo muchas preguntas, pero por acá hay una que nos hizo David Lopera. David dice: Carlos, ¿cómo ves la declaración del presidente de reducción de emisiones que se pretende a 2030? ¿Ves una buena dinámica? ¿Es posible? David, buena pregunta. La propuesta que hace Colombia, o que lanzó Colombia en diciembre, es que Colombia va a reducir sus gases de efecto invernadero en un 50% al año 2030. Es posible, ya hay varios proyectos. O sea, Colombia viene liderando, el Ministerio de Ambiente viene liderando el Plan de Economía de Desarrollo Bajo en Carbono. En el Plan Nacional de Desarrollo se han estructurado varios planes, proyectos. Cuando nosotros hablamos con las diferentes carteras, que ya nos hemos sentado con la gente de Invías, nos hemos sentado con la gente del Ministerio de Agricultura, con otras, realmente hay una exigencia de presentar los avances en reducción. O sea, no te imaginas que nos van preguntando, bueno, Carlos, y yo como Invías, en una vez que nos sentamos allá en Bogotá hace un par de años, claro, yo como Invías ya tengo que pasarle al gobierno qué hace Invías para la meta de reducción, cuando la meta de Colombia era el 30. David, imagínate que nos van diciendo, y yo hago construir vías. O sea, ¿cómo construir vías significa reducción de emisión de gases de efecto invernadero? O sea, nos tocó estructurar dentro del ejercicio que hicimos en la sentada. Venga, es que antes, te voy a dar un ejemplo de lo que ya están haciendo las carteras de gobierno. Antes, hacer un recorrido de un punto A a un punto B significaba 600 kilómetros. Hoy en día te estás ahorrando por las nuevas vías 50, 70, 100 kilómetros. Estás ahorrando 100 kilómetros. Esos 100 kilómetros de todo ese trayecto, ¿cuánto significa en combustible? Y ese es el ahorro que está significando los proyectos de inversión de vías 4G que viene haciendo Colombia cada año. Entonces, necesitamos el aforo vehicular para esos 200, 300, 400 kilómetros. Necesitamos saber qué tipo de camiones son, qué tipo de vehículos y demás, para estimar un consumo de combustible y estimar una reducción por esa reducción de trayecto. Y así lo están haciendo en todas las carteras. Entonces, ¿es posible? Sí. ¿Es posible? ¿Requiere esfuerzo? Sí, mucho esfuerzo, pero finalmente yo creo que esto estimula los ejercicios de innovación. O sea, esto yo creo que realmente como hablan los gerentes, los presidentes y demás, esto es apretar tuercas en las organizaciones, dejar de pensar como venimos pensando, y nos obliga a pensar más allá de lo que venimos haciendo. Entonces creo que ponerlas es fácil, establecerlas yo creo que es fácil, cumplirlas va a requerir todo un reto, y sí se puede. Yo pienso que si Unilever lo planteó, yo siempre digo eso, si Unilever lo planteó, pues seguro se va a poder hacer. O sea, si Unilever lo planteó y lo logra, pues si Unilever lo puede hacer, ¿por qué el resto de compañías no? Pues no veo el por qué no. Por aquí nos pregunta María Carolina, ¿nos puedes compartir el link del site de la plataforma SBTI? Claro, se los comparto ya mismo, sciencebasedtarget.org. Aquí va a abrir incluso. Esto es lo que les acabo de mostrar ahora. Outboard, Set Target, Companies Taking Action. Aquí están las compañías a nivel global, de donde yo saqué esa tablita, pues es un poco más resumida para ustedes, y ustedes la pueden ver por su sector. O sea, si yo quisiera ver qué compañías de mi sector ya han definido metas basadas en ciencia, pues yo lo único que haría es coger acá y filtrar. Entonces, este es
Ya se los copio en el chat. Bueno, por acá tengo otra pregunta. Camila González, tengo una pregunta. Para determinar el indicador de intensidad, ¿también se puede usar emisiones 2019 de consumo? Ay, Camila, no te entendí la pregunta. Para determinar el indicador de intensidad, ¿también se puede usar emisiones sobre consumo? Ah, para el Oye, caso de una empresa de servicios. No se puede. Finalmente es con respecto al producto o el servicio que presto. Entonces, una empresa, mi recomendación, Camila, para que revises ahí, en los estudios de análisis de ciclo de vida, cuando se define para ciertos sectores, por ejemplo, sector limpieza, por ejemplo, sector transporte, sector hotelería, sector salud y demás, ya se han definido unos indicadores base, o el Banco Mundial con el IFC, el International Finance, no sé si Score o no me acuerdo, también tienen definidos unos indicadores por sector. Yo te recomiendo eso para consultoría, porque veo que tú eres de Price. Cuando hablamos de consultoría, generalmente se habla por hora de asesoría. O sea, finalmente lo que tú vendes son horas, días de asesoría. Entonces no sería por consumo porque no tiene sentido. Finalmente es hacia lo que produce dinero y el dinero, el consumo es gasto de dinero. Lo que tú haces en producción de dinero es las horas de asesoría. Bueno, por aquí tengo Mauricio de Colcafé. ¿Se puede determinar qué tan lejos está mi organización de los datos del sector para determinar las metas? Sí, del sector, de los datos del sector, de Colcafé. Sí, Mauricio, ya aquí tendrías que entrar a otra iniciativa. Yo creo que si uno quiere consultar en CDP, por ejemplo, Grupo Nutresa tiene un reporte que hace al CDP. CDP es una plataforma mundial de reporte de indicadores ambientales. Empezó de cambio climático únicamente, pero ya incluye cambio climático, agua y bosque. Uno podría buscar empresas productoras de café a nivel global. Yo sé que Chivo, por ejemplo, que produce café, está Chivo, bueno, ahí hay otra, Nestlé también tiene indicadores para sus plantas de café a nivel global, entonces tú los podrías tener, o sea, tú podrías tener cuáles son las emisiones por cada tonelada de café producido a nivel global, y sé que hay marcas a nivel internacional, la BASA también tiene indicadores de producción o emisiones de gases de efecto invernadero por kilo de café tostado y molido, o sea, entendiendo que son tostadoras, como, al igual que con el café que hacen tostado y molido. Entonces, sí se puede, no están en Science Based Target, nos tocaría buscar en otras plataformas, pero sí podríamos tener un indicador de sector. Perfecto, no, muy buenas preguntas. Cada vez este webinar va avanzando y las preguntas que hacen son más difíciles. Se va notando que hay un nivel más alto de conciencia, de aprendizaje, de estudio y demás. Muy bien, les agradezco mucho. Ah, bueno, por aquí hay otra última de Esteban García, no sé de qué empresa. Nos pregunta, precisamente en mi empresa estamos con la formulación de metas de Science Based Target a corto plazo. En el marco de esas metas están los mecanismos de compensación. Esteban, no. La iniciativa de metas basadas en ciencia no permite o no acepta como tal la reducción de emisiones asociadas a certificados de carbono, listo, o sea, no certificados de carbono, no bonos de carbono. Si la reducción de emisiones está asociada a remoción en tus instalaciones, sí. O sea, si tú eres dueño como tal de la remoción de emisiones, sí, pero no acepta bonos. Sí acepta certificados de energía renovable. El año pasado estuvimos con XM en un webinar de Cogox. Ya en Colombia hay certificados de energía renovable, entonces ese sí te los aceptaría, pero bonos de carbono no nos los acepta. David Lopera de Chocolates pregunta, tres frentes básicos de las industrias para reducir serían, en resumen, ¿cuáles? David, eliminar el uso de combustibles fósiles, el primero. Yo creo que ese sería el grande. Impulsar las renovables sería el segundo. Y el tercero ya estamos asociado a la reducción de emisiones en la cadena de valor. O sea, por ejemplo, chocolates, café, que son empresas del sector alimentos, realmente el impacto grande en carbono no está en la planta de Río Negro de chocolates que saca la chocolatina, no está en la planta de café que hace el tostado y molido. Ustedes representan el 10% de la cadena de valor, el 10, el 15%. El otro 80%, el otro 70-80% están los cultivos. Entonces ahí yo creo que son los tres frentes, no combustibles fósiles, impulsar las renovables y trabajo con la cadena de valor. Ahí va a estar lo clave en poder avanzar en esta iniciativa. Muy bien, muy buenas preguntas.
muy chévere. No, me alegra mucho que se hayan conectado. Espero que esto haya aportado bastante a lo que ustedes vienen desarrollando y por supuesto cuenten con nosotros para, si quieren avanzar en estos temas, podemos sentarnos, hacer una propuesta de trabajo y empezamos a hacer talleres. Esto generalmente no arranca de una, hágame la meta basada en ciencia, no. Esto nos toca talleres de construcción, no solamente con el eje ambiental, sino con el jefe de ingeniería, el jefe de energía, y por último llegar a gerencia o presidencia para hablar de CAPEX. O sea, ahí es donde ya nos toca, ya como yo creo que el último paso. Señor presidente, señor gerente, ni queremos hacer esto. Los de ingeniería siempre van a querer estrenar máquinas, entonces ellos felices, pero pues cuando ya son 2 o 3 millones de dólares, vamos a buscar inversionistas, financiación, perdón, o demás. Pues, me alegra mucho, mil gracias. Espero que tengan un buen resto de semana. Que estén muy bien. Hasta luego.